están las energías hoy? ¿Cómo llegan hoy de 1 a 10? Bueno, no sé, a ver, listo. Yo creo que también puedo habilitar aquí el chat. Por favor, en el chat pueden escribirlo. Gracias. Gracias. De 1 a 10, eso, ¿cómo vamos? Bueno, gracias a todos. Muy buena energía, ok. Oye, 11. Jairo está en 11. ¿Qué se tomó? Cuéntenos, Jairo, ¿qué estás tomando? Necesito ese mismo medicamento. Carlos Andrés Velasco, 9,99. Está a modo precisión. Muy bien. 10. 10 de 10. Muy bien. Muy buena energía hoy. Qué bueno recibir un viernes, ojo, un viernes con esta buena energía. Entonces, vamos a tomarnos unos primeros minutos para temas pendientes que teníamos en estos momentos. Y es que tenía pendiente los prompts. Ayer por temas técnicos, por alguna razón no me cargaba los prompts que ya habíamos hecho. Ya los tengo disponibles. Se les va a compartir igual en la carpeta, pero para modo de agilidad, ¿cierto? Les voy a compartir el prompt aquí rápidamente de los que hablamos ayer para DeepShare y para Perplexity. Listo, que los teníamos pendiente y se los voy a mostrar para que sepan cómo utilizarlos. Listo, pues para que hagan el ejercicio y lo repliquen con el video. Entonces aquí está, les pongo el chat, ¿cierto? Voy a apagar el chat para que no se suba. Voy a apagarlo acá y lo voy a pinear. Listo. 3 a la 3 más 1. No. Ay, Dios santo. Menos mal. Muy bien. Listo. Faltó que pusiera, Federico, faltó que pusiera que estaba a raíz de número negativo, ¿cierto? Para decir que no está presente. Listo. Bueno, entonces, este es el documento. Les voy a compartir pantalla para que vean el prompt y lo puedan utilizar. Listo. Que eso fue pendiente ayer. Y me disculpo por el retraso. Entonces, ayer pues hicimos un prompt para DeepShare, que era la herramienta de Google, que el prompt para DeepShare es corto, entonces lo van a tomar desde, vamos a ver si esto amplía un poco mejor, lo van a tomar desde acá hasta acá. La restricción creo que llega como hasta acá. Entonces pueden decirle a la IA que les reduzca un poco el prompt. Listo, entonces este va para DeepShare de Google, para la opción de DeepShare que está en Gemini. Listo. Déjame de una vez, les dejo la pantalla aquí, Gemini, y dejamos esto resuelto. Un segundo acá. Listo. En la opción de Share, y les voy a pegar incluso el print screen para que tengan ahí la opción. Listo. Ahí está. La están viendo. Bueno, no tienen chat, pero con un like me confirman de que la ven. Listo. Entonces ahí pegan el prompt. Y ese es para Perplexity, que es la otra herramienta. Listo. Entonces, esta la acceden en Gemini. Aquí la tienen. Listo. Mira, aquí está. Y aquí abajo tienen el prompt para Perplexity. Listo. Ese sí lo pegan completo. Y en Perplexity, ya les voy a dejar de una vez, darle menos segundos, también la opción. La opción activa que deben de tener de acuerdo a la versión. De acuerdo a la versión. Y con eso quedamos al día con los pendientes. Y tenía otro pendiente que era como el prompt, cómo hacer que ChatGPT no sea tan lambón. Listo. No sea tan lambón. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a compartir ese prompt, pero necesito que hagamos un trabajo en equipo y me dicen si están de acuerdo. Yo ensayé el prompt y mejora mucho, la verdad mejora mucho, pero de pronto cada persona tiene su personalidad y que le hable un poquito distinto. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ustedes lo van a configurar, yo ya les voy a mostrar cómo lo hacemos.
les voy a mostrar cómo configurarlo, lo configuran. Yo voy a publicar un post en LinkedIn de este tema y ustedes dan sus comentarios, sus experiencias, lo ajusté así, me gustó, no me gustó, para que todos en LinkedIn también aprendamos. Vean, esta configuración me funcionó mejor. ¿Listo? Porque es un tema, digamos, cómo definir la personalidad del chat. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pestaña. Antes, nota atenta, vamos a pasar a ChatGPT y vamos a configurarle modo no Lambón. Listo. Y también les voy a pasar el prompt. ¿Listo? Entonces, déjenme en acá y les voy a abrir GPT y les voy a decir cuál es la opción y cómo lo hace. Dale menos segundos que cargue. Voy a ampliar acá. Me dicen si están viendo ChatGPT. Me confirman. ¿Sí? Sí, está correcto. Listo, perfecto. Entonces acá le digo en configuración, la parte izquierda, y en la parte de personalización. ¿Listo? En la parte de personalización, aquí le digo, ya está el texto, escríbeme como un colega inteligente, sé profesional, pero directo y natural, sin adornos, sin frases vacías, corrige mis ideas, redacciones, argumentos, sin suavizarlos. Si algo está mal, dímelo de frente, no busco halagos ni frases diplomáticas, sino precisión y mejora constante. Sé exigente, crítico, como un amigo que quiere que mejore. No que me sienta cómodo. Si hay errores de escritura lógica, coherencia, corrígelos con ejemplos concretos, explícame el por qué, mantén un tono respetuoso, firme y honesto. Prefiero una corrección dura, pero útiles para una respuesta amable y sin fondo. ¿Listo? Perdón, prefiero una corrección dura, pero útil antes que una respuesta amable y sin fondo. ¿Listo? Entonces, este prompt lo van a pegar en su configuración. Listo, me gustaría que todos lo hicieran para que hiciéramos el experimento y luego al final de la clase comparto el post y todos me sirvió, esto está muy raro, se empezó a comportar distinto y demás. Listo. Entonces voy a activar el chat, vamos a ver cómo activo el chat, les dejo el prompt, listo. Lo pegan en la configuración y le dan guardar, pues le dan cerrar y ya queda activa la configuración. Listo. También le puedes poner a la IA que te llame, por ejemplo, digamos a mi hijo, yo le llamo Gigi, entonces yo le decía que me llame Gigi. Entonces él ya no te va a decir Johnny, sino la Gigi. Te va a saludar así. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, lo digo, corrige este texto por alguna razón. Este texto. El día de hoy vamos a revisar. Voy a hacer este error adrede, listo. Vamos a revisar. Entonces, me dije que corrijas el texto. Entonces ya empieza a decir día, se escribe así, falta la tilde, revisar esta signo de exclamación. Me hizo la corrección, pero me empezó a dar evidencia de cómo mejorar mi escritura. ¿Estamos ahí claros? O sea, si antes de esa configuración simplemente te lo ponía el texto así y pasaba del arco. ¿Listo? Es como ese amigo que te quiere que mejores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les parece? Comentarios en el chat, por favor, comentarios. Ahí está ¿qué tan útil? Ahí lo que van a lograr es que el asistente de GPT sea más exigente y sea más colaborador en el crecimiento o en el aprendizaje. ¿Listo? Félix Humberto, listo, muy bien. Entonces nos vamos con la sesión de hoy, que vamos a ver un poco fundamentos de agentes
Vamos a ver un poquito la herramienta de Relevance AI, algo muy corto, y vamos a entender, a desglosar lo que significa son los agentes y esto, cuál es la diferencia entre un agente y un asistente. Listo. Vamos entonces, voy a dejar de compartir, voy a abrir la presentación para que nos vamos al tema y al final les comparto el post para que hagan sus comentarios. ¿Listo? Sí, ya, y vamos por ahora, entonces ya queda desactivado el chat para mejor experiencia. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos con el tema. Como habíamos hablado, como habíamos acordado la vez pasada, la sesión pasada, entonces vimos asistentes con Gemini, asistentes con Perplexity. Vamos a ver un poquito de agentes con Relevance AI. Vamos a trabajar la herramienta de Google AI Studio y vamos a comprender un poco entonces próximos pasos y conclusiones. Entonces, en esta agenda, pues hicimos con las cuentas de Google, definimos una gema, cómo la gema nos puede ayudar a crear nuestros propios asistentes. Listo. Incluso asistentes paso a paso. En la sesión de cómo integrar todo el flujo, les tengo una buena noticia, que es la siguiente sesión, es cómo integrar diversas herramientas al flujo de investigación. El 30 de octubre se publicó un paper que describe o, digamos, ayuda a que los investigadores integren IA a sus trabajos académicos de investigación con un rigor muy alto. Alejandro, amigo de la Universidad del Tolima y un grupo de investigadores, en una derivada de varias conversaciones que tuvimos, ellos tomaron la decisión de publicar un paper en relación a esto. Un alumno de este curso, pero del anterior, que es el vicerrector de la Universidad del Tolima, hace parte de ese paper. Y estamos en conversación para que digamos, el creador del paper nos comparta su experiencia acá, por confirmar. ¿Listo? Por confirmar. Entonces, el paper se los voy a compartir para que lo revisen. Es un paper muy interesante porque está todo el de catálogo de herramientas, en qué fase se usa, cómo se usa, e incluso ejemplos ya muy técnicos en relación a Scopus y a la parte de formulación de preguntas en las ecuaciones. Entonces, no me dejen, quédense hasta el final, como dicen por ahí, para pasarles el paper y por confirmar alguien del equipo que nos venga y nos comparta la experiencia y cómo lo hizo y que nos ayude en la sesión de cómo integrar la IA al flujo de trabajo. ¿Listo? ¿Qué les parece esto? ¿Hay un like o alguna reacción? Perfecto, muchas gracias. Entonces, hicimos la configuración de la gema. Ahorita vamos a trabajar un poco de Relevance AI y demás. Entonces, un poco del repaso de lo que hicimos. Una gema es un asistente. Google le llama gema, otros le llaman asistente, y es una herramienta que nos permite configurar de forma personalizada un asistente de acuerdo a unas especificaciones o instrucciones con lenguaje natural. Entonces yo puedo crear una gema, un asistente de redacción, un asistente de análisis, uno de consultoría, uno de creatividad. Como lo vemos en las gemas, es ir a la gema, qué quiero que haga la gema y cómo quiero que me asista. ¿Listo? Incluso podemos crear una gema a ver quién se atreve a hacerlo, una gema que sea capaz de asistirme en todo el proceso de investigación basado en el paper que les voy a compartir. Inclusive, le puedo decir, conviértase en mi asistente de investigación y lo podemos llevar allá. ¿Listo? Entonces, creando un asistente, entonces hicimos un ejercicio práctico, creamos un asistente que no de redacción, sino que nos ayudaba a definir la pregunta de investigación, definimos el propósito, la personalidad, establecimos el prompt, bueno, hicimos varias cosas, incluso hicimos un poco más con la primera gema. ¿Listo? Ahora entonces les dejo y es lluvia de ideas. ¿Qué gemas? Ahí les voy a abrir el chat dentro del curso.
¿Qué gema se les ocurrió? ¿Listo? Escriban ahí qué gemas se les ocurrió. O qué asistentes crear. Escriban, ven, se me ocurrió este asistente, creo que puedo hacer este. Escríbanlo ahí en el chat, por favor. Los leo. Se ve muy pequeña la pantalla. Yo creo que ya, a ver, yo valido. Déjame. Ahí, ustedes, ¿cómo ven la pantalla, por favor? Listo, por acá entonces creé una gema para hacer un super prompt. Danos claridad, Omar, del super prompt. Así, un asistente que me ayude a estudiar inglés. ¿Lo hiciste o lo piensas hacer? Claudia, hablemos si ya lo hicimos o lo vamos a hacer. Ah, ok, ya sé qué es lo que pasa acá. Me dicen si ya se ve mejor la pantalla. Listo. Muy bien, gracias. Un asistente que me ayude en el inglés. Ya lo hizo, o sea, hizo un asistente para inglés, muy bien. Silvio hizo un asistente corrector de estilo y escritura. Silvio, ¿cómo te fue? ¿Funcionó bien? Mario hizo un asistente que me ayuda a preparar mis clases. Mm, por hacer un asistente que me ayude a la generación de contenidos de mis clases, muy bien. He creado asistentes de versiones de trabajos de estudiantes para ayudarme muy bien. Bastantes asistentes. Funciona perfecto. Me gustaría hacer un asistente de análisis de datos jurídicos. Interesante. No he hecho, pero se me ocurre una gema para ayudar a la redacción de artículos científicos. Muy bien. O sea, ya aquí hay varios casos de uso que podemos. Un asistente que me ayudará a reconocer parámetros de corrección y soldadura de laboratorio. Muy bien. Voy a parar el chat en unos segundos para que todos los comentarios. Ah, perfecto. Eso es lo que me encanta, Johnny, a partir de las instrucciones de OpenAI y Google, eh, pude escribir un prompt que me cree la gema que me perfeccione los prompts. Súper bien. ¿Qué es lo clave acá? Que ustedes aprendan a crear las gemas que les ayuden a mejorar su trabajo. No a memorizarse un prompt, sino que la misma IA te puede ayudar a crear un prompt. ¿Listo? Muy bien. Voy a apagar el chat para que sigamos conversando luego. ¿Listo? Entonces, lluvia idea, ¿qué asistente crearías? Especialista en email ejecutivos, analista de datos financieros, creador de contenido de redes sociales, planificador de viaje, consejero nutricional. Esto en el mundo tradicional, pero en el mundo de la investigación y la escritura académica acabamos de leer varios de ellos. ¿Listo? Entonces, ahora ahí, ¿qué necesidad tienes y qué asistente vas a hacer? Entonces, para pasar ya a la parte de agentes, debemos de tener unos conceptos fundamentales o básicos sobre agentes. Entonces vamos a desarrollar los conceptos porque con los conceptos podemos empezar a utilizar herramientas de agentes. Entonces vamos a pasar a la presentación donde vamos a ver los conceptos básicos de agentes. Regálenme unos segundos. Y ya les comparto los fundamentos de agentes. Listo. Y luego hacemos unos ejercicios. Me confirma si pueden ver la pantalla. Allí se ve. Listo. Entonces, para iniciar, los términos que vamos a usar en la sesión, como una especie de diccionario o de términos que debe ser claro para todos de aquí en adelante. Entonces, un agente de IA es un sistema autónomo que percibe, razona y actúa para alcanzar un objetivo. Un asistente es un sistema reactivo. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre agente y asistente es que el agente es proactivo y el asistente es reactivo. ¿Listo? Que responde a peticiones específicas sin iniciativa propia. El sistema autónomo puede tomar iniciativa, puede tomar decisiones. ¿Listo? Entonces,
asistente y agente. Uno es reactivo y el otro es proactivo. Modelo de lenguaje. Es una red neuronal entrenada que permite generar y comprender texto. Los agentes y los asistentes utilizan los modelos de lenguaje para poder razonar y tomar decisiones frente al objetivo. Entonces, tengo un objetivo. Para yo poder lograr ese objetivo necesito unas herramientas, necesito una información. Entonces el agente toma la decisión, qué herramienta toma, qué información toma o qué base de datos consulta para ello. ¿Listo? Entonces tenemos el asistente y el agente. El modelo de lenguaje que viene siendo la inteligencia detrás de esto, la capa de orquestación, mecanismo que controla el flujo y acciones del agente. La capa de orquestación es que un agente puede comunicarse con uno o varios sistemas, con uno o varias herramientas, necesita memoria de corto o de largo plazo para poder dar respuesta de manera, digamos, eficiente. ¿Cómo así que de memoria de corto y largo plazo? Un agente que atienda, por ejemplo, clientes no sé, en un hospital, debería de recordar las 5 citas anteriores que tuvo y sobre ese contexto empezar a conversar. Memoria de largo plazo. Memoria de corto plazo es que si se cae el sistema y retoma la conversación, no nos pase como en todos los CRM o en todos los contact centers que lo llaman a uno y le preguntan lo mismo 5 veces. ¿Listo? Básicamente funciona de esa manera. Capa, antes tenemos el modelo, entonces tenemos el agente y el asistente, el modelo que es su cerebro, cómo se orquesta, cómo sus flujos interactúan con herramientas y otros sistemas. React es la técnica de razonamiento de estos agentes. Hay varias técnicas de razonamiento, una de ellas es React, que se llama Reactioning in Action, o sea, cómo reacciona y cómo actúa. ¿Listo? Otra que ya vimos que se llama Chain of Thought, básicamente es cadena de pensamiento que permite razonar de maneras paso a paso en flujo. Recuerden que esto lo pueden añadir a sus prompts, a sus asistentes y le diga, hey, conviértete en un asistente que me ayude paso a paso y utiliza cadena de pensamiento siempre para describir este proceso. Esta instrucción, recuerden que les ayuda a todo lo que tenga que ver con procesos paso a paso, donde el paso 1, 2 y 3 son, digamos, no son negociables en términos de pasos. También utiliza Tree of Thought, que es más árbol de pensamiento y es una variante donde varios caminos, varios razonamientos. ¿Listo? Eso ya lo vimos. Extensiones son herramientas que permiten a los agentes conectarse a APIs externas. Es decir, yo quisiera un agente que me reservara un vuelo. ¿Listo? Ese agente que me reserva el vuelo, entonces debería de conectarse mediante API. ¿Qué es una API? Para que lo entendamos. API es una interfaz con las aplicaciones. Las APIs es un mecanismo en que las aplicaciones se comunican entre ellas. Es como un enchufe hacia otra aplicación, para entenderlo fácil. Entonces, si vamos a hacer un agente de viajes, entonces necesita conectarse a la API de, no sé, Google Flights o a la API de Avianca, a la API de LATAM, para poder consultar la disponibilidad de vuelos, sillas y demás. ¿Listo? Destinos y demás. Estas son las extensiones, permiten a los agentes a conectarse a APIs externas. Y las funciones son llamadas que la gente hace, pero se ejecutan del lado del cliente. Digamos que hay un concepto que se llama cliente-servidor. Unas se ejecutan, digamos que del lado de la pantalla y otras se ejecutan desde el lado de quien hace el software. Entonces, digamos que todo lo que está en el navegador se ejecuta en el cliente y todo lo que está en la aplicación de quien la desarrolló se ejecuta en el servidor. Tenemos el tema del data store o el almacenamiento de datos, que es un repositorio vectorial. Recuerde que uno de los conceptos fundamentales es que los datos que sabe leer la CIA, o sea, los modelos de lenguaje que vemos aquí arriba, son datos vectoriales. Los datos vectoriales, como mencionaba en algún momento, es que una palabra
una palabra está en un vector 1,3, ¿cierto? En una matriz, porque las IA crean o generan los textos bajo peso semántico, y los pesos semánticos solo se pueden calcular a partir de vectores, ¿listo? Y aquí habla de vectorial, por eso se llama vectorial, y los datos los puede acceder mediante RAG, ¿cierto? Datos que este RAG traduce Retrieval Augmented Generation. Es una técnica que permite usar bases de datos externas en tiempo real. Si usted hoy le dice a ChatGPT, habla con mi banco y dices el estado de cuenta, no te lo puede decir. No te lo puede decir, porque no puede consultar esos datos en tiempo real. O cuando, por ejemplo, queremos crear un asistente que consuma todos los procedimientos de la organización, pero todos los días el área de calidad está actualizando los procedimientos. Entonces, el GPT que tenemos normal o el asistente que tenemos normal no está conectado a esas fuentes de datos. Entonces, esta técnica lo que permite es que la actualización sea permanente y todos los cambios que se hagan sean recibidos y consultados. Listo. Encadenamiento de tareas y es división de procesos complejos en subtareas. Digamos que estos términos nos ayudan a entender y a decir de una manera sencilla, y es que un agente utiliza el cerebro, que se llama el modelo de lenguaje, necesita una orquestación para decidir qué hacer y voy a dar un ejemplo sencillo y es para que lo veamos cómo actúa un agente. Digamos que yo soy el agente que va a escalar la montaña, listo. Y el agente de manera autónoma va a tomar la decisión de irse a la montaña. Entonces voy a utilizar, para ir a la montaña, voy a utilizar el modelo de lenguaje de ChatGPT o de Gemini. Listo, utilizo ese lenguaje. La capa de orquestación. Entonces, venga, ¿qué necesito? Necesito ir por unas botas, necesito ir por un equipo de escalada, necesito llamar a para que me diga la información donde consigo algo, ¿cierto? ¿Cómo pienso? ¿Cómo reacciono o cómo actúo? ¿Qué tipo de pensamiento utilizo? ¿Una cadena de pensamiento o un árbol de pensamiento? No, para subir a la montaña necesito una cadena de pensamiento. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. O necesito las dos. ¿Listo? ¿Qué herramientas necesito? ¿Con quién me conecto? ¿A quién llamo? ¿Cierto? ¿Qué solicito? ¿Dónde almaceno la información? ¿Dónde tengo información relevante en tiempo real? Y cómo encadeno todas esas tareas para obtener el objetivo que es llegar a la montaña. Pues lo traté de decirlo de una manera como para que nos ayude. ¿Listo? Y la última, que es la más compleja, que es el aprendizaje adaptativo, que es este final acá. ¿Listo? Capacidad de la gente de mejorar con la experiencia. Ya esos son niveles complejos y ya a niveles técnicos. ¿Listo? Un agente es una aplicación basada en modelos generativos. Un agente, aunque los agentes existen desde antes de la IA generativa, los agentes no aparecen con la IA generativa mucho más antes Entonces, básicamente observa, razona y ejecuta acciones mediante tareas externas. ¿Listo? Asistentes versus agentes. ¿En qué se diferencian? Entonces, el aspecto. La asistente de IA es reactiva, espera instrucciones. El agente de IA actúa por metas u objetivos. En la autonomía, el asistente es limitada y en la del agente es alta autonomía, opera sin supervisión constante. ¿Listo? La memoria es poca o nula, lo que ya nos ha pasado con los asistentes de que uno inicia una conversación nueva y él no se acuerda de lo que la semana pasada hablamos, aunque Cloud lanzó esta semana un manejo de memoria como que recuerda ya todo lo que hablamos y no lo activa o lo desactiva. También GPT tiene el tema de memoria en las carpetas. Antes era muy escasa, o sea, uno casi que volvía a empezar desde cero cada vez que tenía una conversación con la IA. ¿Listo? Y este es muy clave, el asistente no se adapta con el tiempo, muy poco, o sea, uno habla mucho con la IA y ella se va adaptando, pero no es tan precisa, no es tan precisa. En las empresas no pasa lo mismo, o sea, no aprende de los procesos, no va evolucionando con el tiempo. Cuando crea soluciones agénticas, pues sí mejora la experiencia, ¿listo? El razonamiento es implícito, es decir, el modelo en el asistente decide el modo de razonar, la forma en que va a razonar. El agente se le
programa o se le configura la forma de razonar. El escalamiento en los asistentes funciona para tareas simples y aisladas. Entonces, cabe aclarar, es que cuando utilizamos asistentes en las empresas, cada uno está haciendo sus tareas, pero ya no están interconectadas. Supongamos que hay dos personas que tienen el mismo cargo, están haciendo el mismo tipo de tarea, y uno de los dos la hace muy eficiente, y la hace muy buena, con muy buena calidad, y el otro no la hace con tan buena calidad. Esas dos tareas con el mismo rol y demás, que las están haciendo con un asistente de IA, este no aprende del compañero de lado, ¿no? En cambio, si fuese una solución agéntica, esta información estaría guardada y empezaría un agente a indagar cuál de los dos documentos tiene mayor, digamos, calidad, y podría dar recomendaciones al que tiene menor calidad sobre el anterior y empezar a ajustar. ¿Listo? Esa es como la diferencia entre la gente. Usos y herramientas. El asistente de IA, que puede ser un GPT o Cloud, es limitado en herramientas. Listo. Y el agente sí es más, digamos, es más amplio en el uso de herramientas porque se puede conectar a APIs, funciones, bases de datos en tiempo real. ¿Qué significa esto? Es cualquier sistema que tenga una API abierta o una conexión abierta, le puedes añadir una capacidad cognitiva como la de OpenAI o como la de GPT para hacer soluciones un poco más robustas. ¿Listo? El asistente, la actualización requiere reentrenamiento y la gente ya se puede actualizar los datos vía RAG o también pues vía los prompts. Digamos que ambos tienen una actualización. En resumen, un asistente responde, un agente razona, actúa y evoluciona. ¿Qué es con esto? En resumen, un agente razona, un asistente responde, obviamente también razona y hace lo demás, pero un agente tiene más profundidad. ¿Listo? Características claves de los agentes. Autonomía proactiva. No requiere instrucciones constantes, puede planear y ejecutar con base en objetivos. Tiene una arquitectura cognitiva, el modelo, las herramientas, la capa de orquestación y la forma en que razona. Entonces, para que lo entendamos, si es el agente de, hey, ¿qué cerebro me pongo? Me pongo el cerebro de Gemini. ¿Para qué? Voy a utilizar una herramienta que me permita scrapear, o en español sería como raspar y extraer datos de una serie de páginas web para algo. ¿Listo? Y en la capa de orquestación me conecto, luego me conecto, scrapeo la herramienta, la paso a un Google Doc y luego envío un correo automático diciendo que el informe está listo. ¿Listo? Entonces ahí en la capa de orquestación están como todas las herramientas y ya la forma en que piensa o la forma de razonamiento dice, no, para eso necesito un COT, una cadena de pensamiento, y un React, donde razono y actúo. ¿Listo? Johnny, nos preguntan cuál es la diferencia entre COT y React. No, React es que él define, o sea, en el React, él define cómo actuar frente a una situación. En el COT define el paso a paso de la situación. Es decir, él dice, ok, necesito esto, entonces necesito esta herramienta y esta herramienta. Eso es en el React. ¿Listo? Mientras que en el COT dice, ok, con estas tres herramientas, primero uso una, primero uso la 2 y tercero uso la 3. ¿Listo? Digamos que en el primero elige qué tomar, y en el segundo, que es en el COT, elige en qué orden tomarlo. ¿Estamos claros ahí? Bueno, memoria de aprendizaje adaptativo, conserva el historial y mejora con la experiencia. Encadenamiento de tareas, divide flujos complejos en subtareas gestionables. Conectividad, entonces interacción fluida con APIs y bases de datos y otros modelos. ¿Listo? Componentes de un agente, el modelo, como Gemini o el de GPT, herramientas, APIs, funciones o fuentes de datos externa, la orquestación, ciclo iterativo de observación, razonamiento y acción. Perdón, acá en la falta ahí, ¿cómo se componen los agentes? Los agentes se componen digamos, de dos
de dos partes, lado izquierdo, lado derecho. Del lado derecho está lo que hacen los agentes, ¿cierto? Entonces planifica, reflexiona, se autocrítica, utiliza cadena de pensamientos y descompone en sus objetivos del lado derecho. Y del lado izquierdo está lo que usan. Entonces, aplicaciones o funciones funciones como o llamar una calculadora o ejecutar un cálculo, interpretar código, buscar y una serie de otras herramientas. Y arriba, como en la parte del cerebro, utilizan memoria de largo y de corto plazo. Y conservan esa memoria para poder seguir planificando, para saber qué herramienta usaron la semana pasada, por decirlo de alguna manera, cómo la usaron, cómo reflexionaron y demás. No solamente la memoria de largo plazo y de corto plazo es para recordar los datos del cliente. También es importante que la memoria sepa cómo tomó la decisión para un procedimiento similar en el pasado. ¿Listo? Entonces, este cuadro, tómenle un screenshot, es muy interesante porque ya eso nos da, ok, el agente busca herramientas, planifica y tiene una memoria. Tipos de herramientas. Entonces, extensiones. Por ejemplo, APIs en tiempo real como de Google Flies, funciones para controlar entornos y restricciones. Cuando hablamos de las funciones es que yo me puedo conectar a la API de Google Flies y puedo activar una función que me restrinja el número de vuelos, por ejemplo. Una instrucción básica, una función que me diga solo el máximo 10 vuelos por consulta. Data stores, entonces podemos integrar PDFs, Excel, sitios web mediante RAG o bases de datos vectoriales como ya lo habíamos visto. Tipos de agentes según la complejidad. Los que aprenden sistemas de recomendación. Estos agentes, digamos, no son los agentes clásicos de IA generativa, sino que son agentes que no son basados en modelos de lenguaje, de generación de lenguaje, sino que son basados en modelos estadísticos o modelos que tienen, digamos, funciones estadísticas. Estos modelos, por ejemplo, como Amazon, Amazon motores de recomendación, bancos, estos motores de recomendación aprenden del historial y de los comportamientos de clientes bajo una serie de variables. Variables pueden ser 10, 20, 30 variables, definen los pesos de la variable y empiezan a recomendar. Voy a dar un ejemplo. Mercadona es una especie como de mercado en España. Ellos, con su motor de recomendación, lo que hacían era que cada persona que compraba en su e-commerce recordaban cómo eran las compras relacionadas con. Es decir, cada vez que compraba tomates, compraba cebolla. Cada vez que compraba quesos, compraba vino. Cada vez que pasaba. Entonces, el motor de recomendación empezaba a entender la última compra. Él decía, esta fue tu última compra. Hoy que compras queso, te falta el vino. Y así hacían venta cruzada, aprendiendo eso. Entonces, los sistemas de recomendaciones no tienen que ver con, los agentes de recomendaciones no tienen que ver con la IA generativa. Basado en utilidad, precios dinámicos. Estos también son, digamos, modelos de Machine Learning, donde va generando una serie de pricing con base en la temporada, en la forma en que el usuario compra. Si el usuario, por ejemplo, cada vez que un descuento mayor al 10% siempre compra el doble, o sea, conociendo el usuario. Basado en metas, otros agentes, planificador de rutas, todos los algoritmos logísticos. Hay agentes que pueden programar la ruta de ciertas mercancías en diferentes, digamos, de acuerdo al almacenaje, al bodegaje, a los tiempos, el tipo de camión y demás. ¿Listo? Basado en un modelo interno. Este también es importante y es un robot de limpieza. ¿Cierto? Ese modelo interno puede estar dentro del mismo robot insertado en un chip
y trabaja, digamos, de acuerdo. Entonces, el objetivo es limpiar la casa, ok, ese es mi objetivo. ¿Qué necesito? La escoba, el trapero, y empieza a limpiar. Eso tampoco tiene que ver con los modelos de IA generativa. ¿Listo? Y un agente de reflejo simple es básicamente un digamos un termostato. Aquí este agente no tiene literalmente inteligencia, sino que de acuerdo a la temperatura, entonces empieza a cerrar puertas, a activar aspersores de agua, o sea, y empieza a ejecutar una serie de tareas que pueden ser incluso previamente predefinidas con antelación en un flujo de trabajo. No es un agente inteligente, sino que es un agente que obedece a un flujo de tareas previamente definido. ¿Listo? Esto para que recuerden algo muy similar a lo que pasaba con los chatbots que todavía existen, y es, diga uno para tal cosa, dos para tal otra, y si uno no es que necesito esto, y uno les escribe y le ponen otra vez el número y le ponen, esos son, digamos, asistentes que no tienen capacidad de tomar decisiones ni interpretar las necesidades del usuario. ¿Cómo funciona un humano? Entonces, un humano le dice a otra persona, dice, ¿puedes ayudarme a devolver mi último pedido? Te dice, claro que sí. Entonces el humano razona, miren ahí de izquierda a derecha, razona en qué hacer, busca la información, debería buscar el pedido reciente y las políticas. Razona, las políticas de devolución se ajustan. Entonces dice sí o no. Inicia el proceso de devolución, actúa, razona y le dice al señor, su devolución está en proceso, en una semana le llegará su dinero. ¿Listo? Así funciona un humano. ¿Cómo funciona un agente? Es exactamente lo mismo, pero con la IA, ¿cierto? El razonamiento, las herramientas y demás. Entonces, ¿cómo hace la gente? Lo mismo. ¿Puedes ayudarme a volver mi pedido? Sí. Razona qué hacer, busca la información, razona qué hacer, valida las políticas, inicia el proceso de evolución, nuevamente razona y le dice al usuario su política. Entonces, esta es la diferencia entre un humano y una máquina. ¿Listo? ¿Cómo funciona el agente? Entonces, puedes ayudarme con la devolución de mi pedido. Entonces, activo una función que va y consulta las políticas, va a la base de datos de pedido y se puede conectar con la API externa de logística que le dice en cuánto llega, en cuánto podrían recoger el pedido, por ejemplo. Pero eso lo hace la máquina. Aquí hay algo importante que hay que entender, y es que la diferencia entre un humano y una máquina es que la máquina puede vivir dentro del sistema, el humano no. Y eso cambia todo. O sea, esto es un tema ahí para que hagamos una reflexión, y es cuando una solución cognitiva es capaz de entrar en el sistema y tomar decisiones sobre qué hacer, esta solución se vuelve escalable. Es decir, puedes añadir tantas máquinas a este proceso cuanto procesador tengas. ¿Eso qué significa? Voy a dar un ejemplo en un caso de uso en la empresa que estuve hace unos años, y era un contact center de 130 personas. Entonces, el contact center tiene llamadas de, digamos, tickets, se le llama de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Estos 130 gente respondían llamadas de primer nivel, y es cómo configuro mi correo, cómo, por ejemplo, cómo configuro en mi nueva cuenta, cosas de ese estilo, todos los cómo. Y esos cómo estaban en unos manuales y en unas guías y en unos procedimientos, e incluso funciones de cómo, por ejemplo, cancelar una cuenta, se podían conectar a la API de SAP, que era el sistema. Entonces, un equipo de más o menos 3 personas crearon un sistema de agentes que se encargaron de todas las conversaciones de primer nivel, ¿cierto? Esas conversaciones de primer nivel ya no las hacían humanos, las hacían las máquinas. Y esas máquinas, pues obviamente las podían hacer en horarios nocturnos, podían responder más rápido. ¿Qué hace un humano? Para que lo entendamos. Cuando un humano lo llama, le dice, ¿dónde está mi pedido? El humano dice, permítame, yo valido. Entonces mira la pantalla o la pantalla de pedidos. Ah, mi pedido está en tal parte. Venga, y una pregunta, ¿yo puedo añadir un nuevo pedido?
Entonces va a la pantalla de políticas y dice, déjame, yo miro las políticas si puedes añadir un nuevo pedido. Sí, sí puedes, pero máximo el doble. Eso hace un humano. La máquina ya no lo hace mirando las pantallas, sino que la máquina entra al sistema y saca la información. Ese es el gran diferencial de los agentes. ¿Listo? ¿Estamos ahí claros? Like para la claridad. Muy bien. Tienes aquí una pregunta, Johnny. Dice, aún tengo dudas sobre React. Me parece que React es algo así como una parametrización sobre cómo debe actuar el agente, mientras que TOT o COT parece más una manera de presentar al usuario la información. ¿Quieren validar esto? No, el COT es un mecanismo de razonamiento y el React, o sea, el COT es, por eso se llama cadena de pensamiento. O sea, entonces, eso es, espérenme un segundo. El COT, sí. El COT es la forma en que describe el proceso paso a paso. ¿Listo? Forma que describe paso a paso. Pero igual lo pueden GPTear. O sea, si quieren, lo GPTean. Y diferencia entre React y COT y que les dé un ejemplo. Y lo ajustamos y lo precisamos. ¿Listo? O sea, cómo reacciona y cómo acciona el agente. ¿Listo? Y el COT es paso 1, hago esto. Paso 2, hago esto. Paso 3. Siempre define un flujo lógico paso a paso en la cadena de pensamiento. Cadena de pensamiento con autoconciencia o cadena. Si lo pueden GPTear, está bien y lo precisamos. ¿Cómo funciona un sistema multiagente? Un sistema multiagente es, hay un objetivo y hay una salida esperada. Entonces acá ya viene algo un poco más complejo y hay ya soluciones o empresas que han hecho desarrollos donde un agente se encarga en una parte del proceso en capturar la información, el otro en procesarla y el otro en validar la información de los dos y luego entregar la salida. Es como en un flujo laboral tradicional. Juan recopila la información, el analista la revisa y la procesa, y luego el gerente aprueba o desaprueba. Funciona, digamos, de la misma manera. Pero cada agente consulta la función, consulta la base de datos, consulta la API y demás. ¿Listo? Casos de uso por industria. Hay muchos casos de uso de agentes. Cualificación de lead, análisis de competencia. Cuando hablamos de cualificación de leads, es que a través de un chat como WhatsApp, alguien dice estoy interesado en su producto o servicio. Entonces el agente le hace una serie de preguntas. Voy a probar un ejemplo. En el mundo del mercadeo uno debe saber quién es el que compra, quién es el que se antoja y quién es el que compra. Entonces a veces en las empresas está la persona que necesita la solución, pero no es el decisor de compra o no es el ordenador del gasto. Entonces, identificar con quién estoy hablando a veces tiene que uno que ser muy sutil, tiene uno que ser un poco, tiene que ser muy inteligente para validar si estoy hablando con la persona adecuada. Entonces, por ejemplo, uno en consultoría utiliza frases en la conversación, dice, venga, una pregunta, para esta decisión necesitamos a alguien más, ¿cierto? Entonces, esa pregunta dice, sí, déjame, yo hablo con mi jefe. ¿Listo? Porque pasa mucho en el mundo de la consultoría que la persona que no toma la decisión quiere la mayor parte del tiempo estar en la decisión cuando no la puede tomar, pero sí recabar la mayor parte de información para entregársela muy pulida a quien toma la decisión. Entonces, en la cualificación de leads, el agente empieza a preguntar, venga, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Tienen un presupuesto definido? ¿Quién lo define? Y empieza a hacer esas preguntas internamente con las respuestas y con el razonamiento. Dice, este es un lead cualificado. Entonces ese lead lo puede escalar te voy a comunicar con el director A para que te ayude en eso. Entonces ya lo puede escalar o puede generar una cita con el encargado de postventa y demás. En salud, también, no tanto de agentes, sino de asistentes y demás, imágenes diagnósticas y soporte a tratamientos médicos. Hay asistentes donde ayudan, digamos, a diversos médicos, donde historiales clínicos se analizan, se procesan y se llevan a modelos de lenguaje
no tanto modelos de lenguaje tradicional, pero natural, como los que tenemos hoy, sino otros modelos de lenguaje, o se entrenan los modelos y se ajustan finamente, o se le hacen ajuste fino, solo para específicos para salud. ¿Listo? En finanzas, trading, que es compra y venta de acciones, también se utilizan muchos agentes autónomos, y en la prevención de fraude. ¿Listo? En el trading es que hay un mercado de acciones y demás, donde hay una compra y una venta y se toma una decisión frente a cuándo comprar y cuánto vender. Y en la parte de prevención de fraude, ¿qué sucede? Cuando hay unas acciones en los sistemas donde hay unos patrones que puede detectar el agente y puede tomar acción en bloquear una cuenta o hacer unas preguntas adicionales. Es decir, esta persona se está logueando en 3 pantallas al mismo tiempo, en el teléfono, en el correo y al mismo tiempo. Y la diferencia es de 1 milisegundo. Eso es muy raro. Eso solo lo puede hacer un robot. Por ejemplo, estoy aquí hablando. Y ese tipo de, digamos, de datos los captura la gente, y hay una situación, digamos, hay una instrucción predefinida cuando pasa esto. ¿Listo? En recursos humanos, reclutamiento automatizado y planificación de personal. Acá también hay herramientas agénticas que le puedes dar un objetivo y le puedes decir que en LinkedIn busquen ese perfil. En domótica, temas de ajustes de clima, luces, seguridad, eso es un tema más de más de domótica y robótica, menos que de agentes. Y en e-commerce, gestión de pedido y recomendación de productos, ¿cierto? Entonces, otro caso de uso que participé en algún momento en unas pruebas, hablaba de que la próxima forma de comprar que estábamos haciendo para un retail en Latinoamérica era que en vez de que la gente comprara y era un e-commerce, por ejemplo, seleccionara, voy a dar un ejemplo, cerveza, carne, asador, carpa, equipo de montaña, todo ese contexto decía que la persona va a hacer un paseo de camping, ¿cierto? Entonces diseñamos como una prueba donde el objetivo era, ¿qué es lo que quieres hacer? Ah, no, voy de camping. Ah, ok, de camping puedes necesitar esto, esto y esto. Ven, entonces en el chat le iba mostrando las opciones y le decía, ok, para el camping sí necesito la carpa, necesito el carbón, necesito el asador, necesito esto. Entonces ya era un asistente de contexto. Otro caso fue también para H&M, que es la marca de ropa, donde se escribía, voy a estar en Barcelona dentro de 3 semanas. Entonces dice, ok, Barcelona en 3 semanas va a estar frío, te recomiendo esta ropa. ¿Listo? Entonces ya era cambiar la forma en que los e-commerce vendían. Ya no era yo buscar en la pantalla, sino que era un asistente que me ayudaba a comprar. ¿Listo? Entonces vamos con un ejemplo, lo que es un agente documentador. ¿Listo? Pues cómo funcionaría un agente documentador de procesos. Entonces, el contexto es documentar procesos, como para que entendamos, bueno, todo esto, cómo se llevaría a la realidad. Documentar procesos de forma clara y actualizada y eficiente es un reto constante. Este agente, vamos a simular, basado en IA, transforma ese desafío en una oportunidad para escalar conocimiento con calidad y velocidad. ¿Listo? Entonces, definición del reto. Las organizaciones pierden eficiencia al documentar procesos manualmente, es lento, propenso a errores, dependiente de expertos, difícil de mantener. La audiencia, los equipos de operaciones, calidad y mejora continua. ¿Por qué es un reto? Porque los procesos son cambiantes y la documentación se dispersa o está dispersa. Pérdida de conocimiento cuando las personas clave se van. Y tiempo excesivo invertido en redacción y revisión. Entonces, digamos, este reto tiene claro, digamos, tiene la claridad de que hay unos dolores, hay unas necesidades puntuales. Entonces, objetivos y resultados del reto. ¿Qué queremos eliminar? Reprocesos de obsolescencia documental, evitar duplicidades y ir garantizando contenido actualizado en todo momento. ¿Qué queremos crear? Documentación estructurada, reutilizable, con formatos consistentes y accesibles a toda la organización. ¿Qué vamos a reducir?
la carga operativa, la dependencia de expertos, democratización del conocimiento y liberando recursos valiosos. ¿Qué vamos a ajustar? El contenido en tiempo real según los cambios del proceso y el mantenimiento de la documentación sincronizada con la realidad operativa. El agente documentador transforma la gestión documental de un gasto administrativo a un activo estratégico que impulsa la eficiencia organizacional. ¿Listo? Entonces, ¿por qué un agente documentador? Porque garantiza que los documentos sean uniformes, replicables, continuidad del conocimiento, preserva el know-how organizacional independiente de la rotación de personal, convirtiendo el conocimiento individual en un activo colectivo. Reducción de errores, minimiza fallos operativos mediante documentación precisa y actualizada, eficiencia temporal, libera expertos de tareas documentales repetitivas y demás. La documentación manual tradicional es un cuello de botella operativo que impide escalar conocimiento organizacional a la velocidad de la demanda del mercado actual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Productividad y calidad, optimizar el tiempo, conocimiento explícito. Entonces, el conocimiento explícito se transforma en conocimiento tácito. Pasa de la mente de en la mente de las personas ese conocimiento explícito y compartido y elimina los hilos de información. Transparencia efectiva, facilita auditorías, capacitación, escalabilidad sin fricción y cumplimiento normativo. Entonces, cuando hablamos de escalabilidad, permite expandir operaciones sin aumentar proporcionalmente el personal. Cumplimiento normativo, asegura adherencia a estándares como ISO 9000, ITIL y demás. Esto es un ejemplo ilustrativo, no es un caso real. ¿Listo? El agente documentador convierte en un proceso tradicionalmente reactivo en una ventaja competitiva y proactiva. Entonces, componentes del agente. Entonces, primero, el objetivo. ¿Listo? El objetivo es captura de información, extraer detalles del proceso, organización de datos, generación de documentación y actualización continua, mantener la documentación vigente. Elección del modelo. Entonces, selecciona el modelo de lenguaje, modelo de reaccionar sobre datos, redactar en lenguaje natural y adaptarse al contexto del proceso. Herramientas, extensiones para integración, cómo se conecta al BPM o Business Process Management, el ERP, que es el Enterprise Resource Planning, si no me equivoco, y vía sistemas API. Y funciones de extracción de datos, lee PDF, Word o CSV, que son archivos planos. Componentes de un agente, entonces la capa de orquestación, la entrada de datos, manual o automática, desde sistemas empresariales, razonamiento, chain of thought o React para procesos complejos, generación automática de títulos, descripciones y diagramas, almacenamiento de datos, plantillas estandarizadas para mantener la consistencia documental, repositorio de ejemplos de buenas prácticas organizacionales, base de conocimiento de procesos anteriores para aprendizaje continuo. Entonces, la capa de orquestación y viene el ciclo de orquestación, de recepción, análisis, razonamiento, planificación, generación, revisión, actualización y entrega. Ciclo iterativo que mejora con cada documento generado. Entonces, los frameworks de razonamiento. Entonces, el REACT es la acción más el razonamiento en ciclos. Resolver el paso a paso y exploración estratégica. Entonces, ya cuando estas soluciones o estas herramientas ya a nivel de complejos de programación se define en los frameworks de razonamiento cómo utilizar uno o el otro. Entonces, ejercicio práctico para que lo hagamos entre todos. ¿Listo? Este ejercicio práctico nos ayuda a entender, ojo, nos ayuda a entender cómo definir un agente, cómo se descompone un agente de acuerdo al caso de uso. Entonces, en este link que ya les voy a pasar, lo voy a hacer yo primero y me gustaría que ustedes, vamos a hacer un lapso de máximo 5 a 10 minutos, cada uno lo haga en su computador y defina, haga este ejercicio porque este ejercicio nos permite comprender cómo funciona. Entonces, al darle clic en este link, usted lo único que tienen que reemplazar es el caso de uso. Listo.
y lo pegan en la IA que les corresponda y tendrán los 6 pasos estructurados para definir un agente. Ojo, para definir, no es que van a tener el agente, sino para definirlo, entenderlo. Es muy bueno porque cuando ustedes toman un caso de uso que ustedes conocen, dice, ok, entonces vamos a dar un ejemplo acá. Este link abre en Cloud, cuando ustedes lleguen acá va a abrir este link, entonces, agente inteligente, listo. Entonces, define los pilares fundamentales del sistema. Entonces, capa objetivo, captura la información, organiza los datos, elección del modelo, herramientas, esto ya lo vimos, capa de orquestación, almacenes de datos y ciclo de orquestación. ¿Listo? Y resultado. Entonces, diccionario de términos, aquí se los dejo, que ya lo vimos, y este es el prompt generador. Entonces, mírenlo acá, actúa como un arquitecto de sistemas especializado en crear agentes inteligentes. Mi caso de uso, y aquí pegan su caso. ¿Listo? Genera un plan detallado siguiendo exactamente estos 6 pasos. Entonces voy a hacer un ejercicio, copiar, voy a copiar acá, voy a ir a cualquiera de las IA, Gemini o ChatGPT o Cloud, regálenme un segundo, no importa la IA, y pego el prompt, listo, lo pego en este caso sería para, y aquí pego el caso de uso. Entonces voy a hacer un caso de uso que todos comprendan, que todos, y es una agencia de viajes, listo, agencia de agente de viajes, no agencia, no, agente de viajes. ¿Listo? Mi caso de uso es un agente de viajes. Lo único que hay que hacer, no hay que cambiar más. Tipo de modelo, entonces acá puede ser 4 o 5, ¿cierto? Entonces lo dejo solamente en GPT, Cloud o Gemini. ¿Listo? Entonces aquí define lo mismo. Entonces, capa de orquestación, almacenes de datos. Esto es para tu caso de uso, proporciona ejemplos concretos, recomendaciones específicas. Entonces, si quieres dar más detalles, lo pones acá abajo. Listo. Entonces lo voy a quitar porque no va a dar más detalles. Este prompt, entonces, agente de viajes, no más voy a hacer. Y eso es un ejercicio ilustrativo de cómo se puede la definición de un agente en los 6 pasos. Entonces, le doy a agente de viajes. Entonces, el objetivo, me define el objetivo. Mire. Objetivo, destino deseado, fechas, presupuesto, preferencias, número de viajes, restricciones, organización y procedimientos, comparación multicriterio, precio, calidad, ubicación, reseña. Entonces acá me dice cómo va a lograr el objetivo. Me lo explica paso a paso. Generación de inputs esperados, itinerarios personalizados, criterio. Selección del modelo. Listo, entonces modelo recomendado, Cloud Sonnet 4.5. ¿Por qué lo recomienda? Porque estamos con él. Listo. Razonamiento complejo multipaso. Contexto de máximo 200.000 tokens. Precisión y seguimiento de instrucciones, aquí. Modelos complementarios. GPT-4 Vision para análisis de imágenes de destinos y hoteles y mapas. Y así. Entonces, Llama 3 para procesamiento de datos sensibles, pasaportes, datos de pago. Limitaciones y consideraciones técnicas. Herramientas externas. Miren acá. Entonces, se debe conectar mediante APIs a Amadeus API, Google Flights, Romerio API, Uber Lyft como para estimación de transporte local. Entonces, aquí ya te dando todo el ejemplo. Información contextual, ¿cierto? ¿Qué más abajo? Capa de orquestación. Entonces, explica la capa de orquestación. El usuario genera la entrada, extrae las intenciones, Cloud con un PROM especializado, validador de información, enrutador de tareas, búsqueda de vuelo, búsqueda de alojamiento, búsqueda de actividades, búsqueda de análisis contextual. Agregador, ¿cierto? Optimizador de itinerario. Entonces aquí viene lógica de razonamiento de Chain of Thought, ¿cierto? Paso 1, análisis de restricciones. Analizaremos restricciones de usuario, presupuesto, fechas, destino, viajes. Evaluación de las opciones, comparando opción 1, 2 y 3. Validación de la coherencia. Listo. Y estructura de toma de decisiones. Incluso ya nos da unas clases en Python como para empezar a codificar el agente. Listo, pero ya eso es demasiado técnico para todos nosotros.
Entonces, ya aquí las consultas, se empieza a entregar ya código y demás. Pero digamos que esto es como para que tengan una idea. Entonces, y yo le puedo decir, incluso le puedo decir, créame un artefacto, que es como un artefacto que simule esta interacción. Perdón. Y actúa como un UX, UI. Entonces ya le digo que me haga el artefacto. O sea, entonces le digo, ¿qué logran ustedes acá mientras hace el artefacto? ¿Qué logran ustedes? Para cualquier caso de uso que ustedes pongan, comprender cómo se descompone en los 6 elementos el agente, ¿cierto? Cómo se descompone. En el objetivo, en la elección del modelo, en las herramientas externas, en la capa de orquestación. La hizo pues muy extensa y muy grande. En la búsqueda, sigamos acá abajo, en la finalización y entrega, bueno, todo el proceso completo lo define como lo estábamos viendo acá en este flujo de 6 pasos. Entonces, cualquier caso de uso, y es muy interesante, objetivo, elección del modelo, herramientas, capa de orquestación, almacén de datos y ciclo de orquestación. ¿Listo? Y aquí están, como les mencionaba, los términos y demás. Entonces es muy práctico. Regálame un segundo, me paso para ver si ya diseñó el artefacto. Aún sigue construyendo el artefacto, regalen unos segundos. Solo Y me dices cuando tengas opción de preguntas, tenemos 2 manos levantadas. sígueme un segundito acá. Vale. Segundito acá. Listo, yo creo que ya. Ok. Aquí está el simulador. Entonces este es un simulador, este no es el software. ¿Listo? Lo están viendo en este momento. Entonces, hola, soy tu agente de viajes, aquí estoy para ayudarte a planear el viaje perfecto. ¿A dónde te gustaría viajar? Entonces yo digo, aquí me dice que respuesta rápida, quiero ir a Japón. No. Entonces yo digo, quiero ir al Japón, para hacerlo rápido. Entonces ahí me está simulando cómo funcionaría la aplicación. ¿Listo? ¿Para cuándo estás planeando tu viaje? Primavera del 2025 para marzo. Entonces yo le digo que para marzo. Buscando vuelos a Japón. Entonces me dice buscando vuelos, comparando 127 opciones de aerolíneas, analizando 89 alojamientos y evaluando 45 experiencias culturales. Analizando opciones con IA, optimizando itinerarios según sus preferencias, aplicando algoritmos de la mejor ruta, validando compatibilidad de horarios, balance precio y calidad. Listo, diseñado un itinerario perfecto. Aquí está tu plan personalizado. Entonces, y acá me dice información de tu viaje, destino, intereses en marzo. Entonces, digamos que ese sería el ideal. Vuelo a Madrid, Madrid-Tokio, mix de experiencias, 15 experiencias y ejemplos, costo total, 5.800 euros o dólares. Listo. Y le damos descargar itinerario. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció este ejemplo? Como para que, y ya les voy a pasar el enlace para que se tomen unos de 5, máximo 10 minutos y jueguen con algún caso de uso propio. ¿Listo? Les leo en el chat. Me gustaría saber esto qué sentido les hace. Los leo en el chat, por favor. Mucha información. Ok, Carlos, es verdad, mucha información.
Han preguntado si funciona igual para la versión paga y gratuita. La versión paga y gratuita. Los artefactos, la verdad, Cloud que tiene limitaciones es por el número de tokens. Normalmente cuando uno hace un artefacto, eso consume todos los tokens, entonces te dice espera hasta las 3 de la tarde o hasta mañana, pero normalmente todas las funciones en las de pago y virtual funcionan. Listo, permítame entonces, digamos que en la versión gratuita se les acaba más rápido los tokens. Permítame entonces, les voy a compartir el enlace, este enlace. Hacen el ejercicio, la idea es que hagan su propio caso de uso para que comprendan la estructura de los agentes y demás, porque pues, en este espacio crear un agente y demás es un tema robusto y crear agentes es un tema de desarrollo de meses, aunque hay asistentes de agentes, pues ahorita vamos a ver unos asistentes no code. Ahí les dejé el enlace, se los pongo acá, entonces ahí lo pineé, voy a pinear el enlace, voy a apagar el chat. Y porfa, ingresen. Tenemos hasta las 9 para que lo intenten, como se dice. Listo. Ojo, no, si quieren no lleguen hasta el artefacto, por lo menos vayan al caso de uso y traten de donde hacerlo. Listo. Entonces, para que lo podamos, tómense 8 minuticos, para que lo digieran, porque es importante que ese caso de uso que ustedes digan, yo conozco este proceso y vean cómo lo desarrolla, cómo se define la gente. Es súper importante. ¿Listo? Hay cosas que entenderán, otras no tanto. ¿Listo? Hasta las 9 en punto. ¿Listo? Bueno. Esa pequeña pausa mientras lo van replicando. ¿Listo? Ya está el enlace. Simplemente es bajar, reemplazar el caso de uso y entregar el prompt. Voy a hacer otro ejercicio para que lo vean. ¿Listo? Otro ejercicio. Voy a hacer otro ejercicio para que lo vean y lo puedan replicar. ¿Listo? Entonces vienen hasta acá, copian el prompt, abren una cuenta de Gemini o de Google, de Gemini o de Cloud, cualquiera de estos, no tiene que ser. Entonces, abren un nuevo chat y le dan pegar el prompt en el nuevo chat. ¿Listo? Pegan. Y aquí vamos a definir un nuevo caso de uso. Entonces voy a crear un agente. Un agente que nos ayude en esto. Vamos a ver un agente de búsqueda de empleo. Listo. Búsqueda de empleo. O un agente documentador, podríamos poner el mismo agente documentador. Listo. Búsqueda de empleo. Entonces, le damos acá. Y arquitectura del agente de inteligencia para búsqueda de empleo. Listo. Captura de información necesaria, entonces perfil completo, extracto de LinkedIn, portafolio, certificaciones, preferencias de búsqueda, ¿listo? Historial de aplicación. Entonces acá el objetivo, ¿listo? Empieza elección del modelo, lo mismo.
herramientas externas. Entonces aquí ya dice, ve, me tengo que conectar a la API de LinkedIn, a la API de Indeed, a la de Greenhouse, a la de Google Jobs y todas estas. Tú cambiarías las APIs, herramientas a las que hay que conectarse. Capa de orquestación. Entonces, framework recomendado, LangGraph y Custom Orchestrator. ¿Listo? Entonces, ya son ámbitos más técnicos. Gestión del flujo de datos, cómo gestiona los datos, cómo enruta los datos. Entonces, paso 1, identifica requisitos obligatorios versus los deseables de la hoja de vida, extrae experiencia, skill y logros. Entonces, Johnny, perdón, nos dicen que el enlace no funcionó. no. Voy a validarlo, a ver qué Vale, pasa. gracias. A ver, déjame. ¿Le sale algún mensaje? O lo pegué, de pronto se recortó. Regáleme un segundo. Bueno, acá nos dice alguien que sí funciona, entonces de pronto puede ser la forma en que se está usando. Alejandra María dice que le funcionó. Ok. Ajá, Bueno. Manuel, perfecto. Es para que revisen los demás. No sé si hay alguna indicación para los que no, de pronto porque no estaban registrados o necesitan con un correo. Pues para los, por lo menos el enlace es público, no necesita tener una cuenta. A ver, yo lo abro en incógnito. Sí, incluso abre en incógnito, no necesita ninguna cuenta. Listo, sí, está funcionando. A veces cuando se copia, de pronto si falta una letra, queda el enlace roto. Se copia lo completo. Listo. Bueno, entonces, démosle paso a una persona. ¿Quién lo pudo correr? Y hacer algún ejemplo. Una persona. Alguien en ¿está el chat activo? Para que nos pueda activar el chat. ¿Quién pudo correr? Osvaldo. Eh, ¿Osvaldo pudo correrlo? Listo. Dale, hablamos el micrófono a Osvaldo, por favor, para que lo... Mira que sí lo pude correr, pero lo hice al tiempo en la aplicación de Google y lo Gemini. hice en Gemini y lo hice en Cloud. En Cloud me corrió, pero en Gemini no me corrió. Pero no le Entonces, corrió el Pro. entonces esa es la duda. O sea, en Gemini me corrió y me dio todo el plan, así como tú no lo estás mostrando. Sí. Le puse pues dice plan de arquitectura IA para gente de ordenamiento territorial y me saca todo como lo estás mostrando. Y le hice lo mismo en Google Gemini y no me lo da. Ahí sí Voy no lo a, corre. Esa es la duda. vamos a validarlo. Debería correrlo. Vamos a ver. Pues me corre, pero me corre, pero da como, yo no sé si fue porque le puse el Deep Research, si eso me Ah, genera. no. Es que DRSer es para investigación, no es Por eso, para... pero yo le puse eso, entonces debe ser por eso. Sí, es que, mira, aquí lo voy a hacer. Voy a hacer el mismo ejercicio en Gemini. Ujú. Aquí no necesito esta última. Y le digo aquí caso de uso. Así, este sería, vamos a hacerlo, ¿cuál era el que hicimos ahorita? Se me escapa en ese momento. El de un agente, ok, caso de uso es búsqueda de empleo.
Listo, búsqueda de empleo. Entonces acá, mira, el objetivo principal es captura la información necesaria y aquí está, elección del modelo. Entonces él dice tipo de modelo Gemini Pro Advanced, ¿cierto? Entonces, herramientas externas, capa de orquestación, lógica de razonamiento, COT. Dice acá, la capa diseñada, el patrón React combinado con Chain of Thought, toma la decisión. Entonces, este toma para decisiones más robustas, gestión del flujo de datos, almacenes de datos, ciclo de orquestación, procesamiento de oferta, y aquí va explicando. Es más completo en cloud, por ejemplo. ¿Cierto? Pero también le puedes decir, haz un gráfico que lo explique. Y te lo puede graficar también, pues se puede crear algo. Pero sí funciona para ambos. En uno con mejores resultados que otros. ¿Listo? Entonces acá, si ustedes ven, entonces, ciclo de orquestación, búsqueda de empleo personalizada. Fase 1, ingesta. Entonces, programa diario, programado diario o evento por usuario. Recopilación de APIs. Fase de procesamiento de ofertas. Fase de validación y las va. Una manera, digamos, que no es muy buena, pues es muy regular, pero digamos que puede hacerlo. Listo. Obviamente con una buena instrucción o arme el gráfico en un estándar como UML, ¿cierto? Entonces, ya acá, si digamos, ya te lo ponen en una estructura que ya se puede poner en otro sistema y el dibujo se puede crear, ¿cierto? Exportable a algo. Ya, digamos, ya es jugar con esto. Pero el objetivo de este ejercicio es que ustedes, con el prompt, comprendan la estructura de acuerdo al caso de uso. Ah, ok, esto, cada módulo ya lo entiendo, lo comprendo. Démosle paso a Pedro. ¿Quiénes están con preguntas? Pedro, o quiénes quieren compartir, Pedro y Angélica. Listo, para que vamos a la parte que sigue. Sí, alguien tenía la mano levantada. Marta y Pedro. Si les pueden abrir. Ya tiene Marta. Hola, buenos días para todos. Bueno, yo creo que sí, pues quedo corta también en qué sentido, en que me parece que como que tengo que contextualizarlo mucho más, ¿no? No es mi caso exactamente, pero ahí en la clínica estábamos trabajando con la chica de calidad en estos días, que tenemos que actualizar, o tiene ella, pero hablábamos de que hay que actualizar toda la documentación porque vemos que hay una que está quedada, otra que se actualizó y no está, bueno, un montón de cosas. Entonces, estaba pensando, yo le dije, yo estoy aprendiendo y vamos a aprender cómo es que usamos la IA para hacer todo eso, ¿sí? Entonces le coloqué como agente documentador, pero no sé, sí, creo que se llama jefe de calidad para una clínica, ¿sí? Yo pienso que es bien importante cómo da uno la consigna, lo hemos dicho, y no creo que haya quedado muy bien, porque recibo mucha información, pero no es exactamente lo que yo quiero, ¿no? Lo que nosotros queremos es organizar todo el montón de procedimientos y protocolos que tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos casi 100 camas y tenemos consulta externa, un montón de cosas, hay procedimientos y protocolos por todas partes. Entonces, queríamos como poderlo organizar. Y pues lo que me escribió, yo no sé cómo usarlo. Ok, no, lo que pasa es que, digamos, es un ejercicio ilustrativo, digamos que la solución a ese problema es todo, primero levantamiento de procesos, luego
el repositorio de información, luego el diseño, o sea, eso es un trabajo, digamos, largo y tendido, o sea, pero digamos que vía agentes o vía asistentes se puede resolver o se puede resolver por fase, o sea, pero es para que digamos, lo pongamos ahí en el marco de las expectativas, y es sí se puede, claro, se puede crear un agente documentador, pero pues se requiere un trabajo ya técnico detrás de ello, pero sí es totalmente válido y con gusto pues para lo que pueda ayudarle en algún momento si lo necesita. Vale, ya tenemos a Pedro. Ya, el caso mío es, yo sí, lo puse ahorita en ChatGPT y me funcionó. Sí. Entonces, pero yo quiero preguntarle, yo trabajo planeación estratégica prospectiva. Sí. Y nosotros, pues yo estoy tratando de ver cómo construir un plan estratégico prospectivo con inteligencia artificial. No hay problema para el análisis externo, no hay problema para el análisis interno, no hemos podido todavía hacer el prompt para el análisis estructural. Bueno, pero estos siempre en prospectivas se hacen talleres para validar esas variables, ¿no es cierto? Talleres para validar escenarios. Entonces, ese sí que no hemos podido. No sé si el de agente me serviría para hacer un taller donde pudiera la IA meter a los actores, ¿sí? Y validar allí esas variables que nosotros saquemos o validar las actividades que hagamos, como la validaría en un taller los diferentes actores reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he escrito varios artículos y libros sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, y hoy el futuro del sistema de salud en Colombia es, bueno, es un poco complejo. Entonces, ¿con quién hay que validarlo? Con esos actores, pero es difícil porque cada vez que escribo un artículo me demoro año y medio, ¿sí? Entre citas y todas esas cosas. Y hoy se necesita como una solución inicial rápido. No sé si un agente me ayudaría a que yo pudiera representar al ministro, al director del Instituto Nacional de Salud, al de Supersalud, un gerente de EPS, un gerente de IPS. No sé si me serviría para hacer un taller y validar las variables que me puedan salir de eso. No, yo digo que simular eso simular cada perspectiva de cada, no. Lo que sí podría simular podrías hacer, digamos, recopilar de YouTube, no sé, 100 entrevistas. Y con base en esas 100 entrevistas, ¿cuál sería la perspectiva sobre ese tema? Pero con base en las entrevistas. Pero no puede simular la visión de otro, no. La IA no puede hacer eso. No puedes simular la opinión de otro. Puedes hacerlo como con base en documentos, basado en este libro, basado en esta norma, basado en... ¿cierto? Pero habría que entender muy a fondo qué es lo que quieren lograr. Pero bueno, vámonos entonces con la parte del ejercicio que falta para que avancemos un poco. ¿Listo? Entonces, vámonos entonces con la sesión de Gemini. Entender un poco que Gemini también tiene una serie de herramientas que nos permite construir aplicaciones y que tiene, digamos, capacidades agénticas. Y luego les voy a mostrar otra herramienta que nos permite crear agentes de una forma más fácil que se llama relevancia AI. ¿Listo? Entonces, permítanme en unos segundos. Vamos a... Me ayudan porfa cerrando el chat y gracias. Listo. Entonces, este se llama Google AI Studio. Listo. Ya les voy a compartir pantalla. Manuel tenía también la mano levantada. Muchas gracias. Quería pedir un favor. Me llamó mucho la atención el tema de que usted hizo ahora del artefacto.
no sé el concepto, pero me llamó la atención lo que luego de haber hecho y haberle dado la instrucción, el prompt, le presenta al final. No me queda claro qué es y cuándo debo o puedo pedirle que cree esto, su funcionalidad. Me disculpa si de pronto le he entendido mal, si ya lo explico. Gracias. Pero es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Un artefacto es digamos, es un desarrollo que hace la IA para ayudarnos a nosotros a expresar ideas en aplicaciones. Es decir, yo antes, o cualquier persona antes, tenía una idea y quería decir, ve, ¿y esto cómo se vería en un software o esto cómo se vería en una aplicación? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tengo una idea, desarrollar un sistema de recomendación para viajes, se llama un viajero, es un chat que le dices para dónde vas y te hace todo. Entonces, mi idea, ¿qué había que hacer antes? Para primero entender la idea. Contratabas a un diseñador gráfico que te hiciera las pantallas. Entonces, tú te imaginabas la pantalla y decía así, ve, el chat empieza así. Entonces, el diseñador hacía la primera pantalla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Hacía todas las pantallas. Luego llegaba un desarrollador y veía esas pantallas bajo unas indicaciones que se llaman historias de usuario y empezaba a crear el código. El código inicial para cómo se veía el sistema. Y luego llegaban usuarios de prueba y probaban el sistema, a ver cómo funcionaba y hacían unos cambios y modificaciones. Todo eso demoraba semanas. Entonces, estos artefactos permiten que una persona exprese una idea, la pueda ver, la pueda corregir, y es como si estuviera hablando con el desarrollador. Cabe aclarar que el humano habla el lenguaje humano, pero la IA se encarga de hablar con la máquina. ¿Estamos ahí claros? Me hacen like, porfa, si eso da claridad. Te ¿Listo? preguntan si Gemini tiene para simular así como Cloud, GPT, Perplexity. Sí, aquí es lo que vamos a ver en este momento. ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Me confirman? Vemos Gemini, sí. Sí. Entonces ustedes entran a Google AI Studio. Ya les voy a compartir el enlace. Lo que pasa es que no los veo yo a ustedes. Denme un segundo. Ya los vi, listo. Y aquí les dejo el chat. Denme un segundo. Listo. Y ya, ahí está el chat. Bueno. Entonces, aquí puedes convertir una idea en un programa, ¿cierto? Entonces, esta idea en el programa. Aquí. Y abrir, listo. Entonces, en ese enlace que les pasé, ustedes pueden escribir una idea en un programa, pero con una ventaja o un valor agregado adicional, y es, tú puedes decirle a la IA, mi software que quiero hacer tiene un componente que usa Google Maps. ¿Listo? ¿Cómo así? Sí, es que voy a crear un sistema de rutas para viajeros, para caminantes. Entonces necesito Google Maps para que me muestre la ruta. No, voy a crear un sistema donde yo venda ropa y es la persona me mande la foto y yo le devuelvo la foto vestido para que se vea la ropa cómo le va a quedar. Entonces utilizo un modelo de imágenes que me ayude a eso. No, quiero que la persona se vea bailando con la ropa. Entonces yo puedo agregar acá, le doy clic y me pone la capacidad acá. Obviamente hay que entender la capacidad de cada, se llama supercharge, ¿cierto? La capacidad que necesito. Listo. Entonces yo voy a hacer un ejercicio muy básico y es, voy a crea un sistema, un software. Voy a hacer algo sencillo. Un software para cargar facturas. Esto no es un agente, eso es un asistente que tiene capacidades agénticas, que es capaz de ir a tomar una herramienta,
tomar la decisión, orquestar todo, organizar todo por detrás. Hay una orquestación, hay un objetivo, hay una serie de herramientas y demás. Cargar facturas en imagen y extraer los datos. Hacerlo muy fácil. Entonces acá empieza a hacer el ejercicio. Entonces eso toma su tiempo. Y él va procesando, y aquí mire, y aquí está razonando, ¿listo? Definiendo el scope, el alcance, las características, la implementación técnica. Está haciendo todo el trabajo que hace digamos, un mini equipo de desarrollo, ¿listo? Y acá está ya generando los códigos. Eso que le dije, pues algo muy básico. Uno le puede dar algo más estructurado, tiene 5 ventanas, da 3 clics, o sea, le puede ingresar las historias de usuario o las especificaciones que el usuario quiere. A ver, ¿cómo si ya cargó? Unos segundos, está cargando, cargando. Ya cargó. Entonces, Gemini Invoice Extracto. Listo, entonces acá me dice que suba la imagen. Entonces, le doy clic a la ventana. Y vamos a ver si carga la factura. Y aquí cargué una factura. Listo. Y le digo extraer datos. Entonces, él tomó la decisión de qué modelo utilizar, de todo, o sea, como si fuese un desarrollador. Listo. Entonces aquí le puedo decir, pásemela a español, ya aquí me extrajo toda la factura, pero le dije que la pueda exportar a Google Sheets. Le digo que me lo pueda exportar a Google Sheets. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que yo les decía, ese programador que tengo al lado, le estoy diciendo eso. Él ya verá cómo lo resuelve. Él ya verá cómo lo resuelve. Listo. Y esta es gratuita, pueden jugar con ella. Esta es gratuita, tiene sus límites. Y ya esto se puede convertir en una aplicación, obviamente, siendo prudentes, no es que vamos a hacer todas las aplicaciones de la empresa por acá, esto sirve mucho para prototipado rápido, para validación, o sea, pasar de una idea a un prototipo ya no se necesita, no sé si les pasa cuando ya pasa de una investigación a una aplicación o se va a validar una idea de negocio y la idea de negocio tiene que ver con una aplicación, entonces ya no necesitamos esperar a un desarrollador o a un diseñador para que nos haga la interfaz y demás. Entonces vuelvo a lo mismo, ya me hizo la actualización, el desarrollador te diría en una semana te hago la actualización. Vamos a ver si me la hizo, a ver si cumplió con su objetivo. Listo, y me dice exportar. Dile aquí. Y me la va a exportar. Y a ver, yo me la exportó en archivo plano. Aquí no me aparece la pantalla, pero sí me lo pasó en un archivo plano casi igualito, casi igualito. Déjame, yo les muestro acá. Vamos a ver si puedo presentar otra ventana. Me confirman si están viendo, este fue el archivo que me exportó. Que no veo la otra ventana. Me dicen si están viendo la otra. Listo. Bueno, señores.
Vamos a hacer algo para que no lo hagamos rápido y lo hagamos despacio. El otro ejercicio toma por ahí unos 10 a 15 minutos. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión. ¿Listo? Porque bajar de compartir, porque no se nos acotó el tiempo un poquito. Se nos acotó el tiempo como unos 10 minutos menos. Entonces, vamos a dar el otro ejercicio para crear un asistente sin código, o sea, ese asistente. Más bien, voy a cerrar. Johnny, perdóname, que igual tienes varias preguntas por responder, porque la idea es que pues vayan captando la idea de cada ejemplo. Entonces, no sé si las lees tú o te las leo aquí en la Por caja favor, me de las preguntas. lees y gracias. muy Vale, amable. entonces la primera dice, yo lo hice inicialmente como analista de datos y me generó. Luego reconoció mi campo de trabajo y me dijo que si quería adaptarlo al observatorio, le dije que sí y me generó otra propuesta. La duda que tengo ahora es si él ahora será un agente de análisis de datos del observatorio. Esa pregunta no sabría entender. Pues no, tendrías que abrir el micrófono No porque, sé si Lady entonces quiera sí, porque explicarnos de está qué se trata su pregunta. Ya le vamos a dar la palabra. Lady Ibor. Ya, Lady. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Johnny, yo hice el ejercicio inicialmente, el caso de uso como analista de datos, ¿sí? Entonces me generó pues la estructura que tú nos estabas solicitando. Y luego yo lo hice en Copilot. Y luego, pues como trabajo allí, me identificó pues que yo trabajo en el Observatorio de Vivienda y Hábitat. Entonces me dijo si quería que lo adaptara con ese perfil y le dije que sí. Y volvió y me generó una salida. Ahora la duda que tengo es si él va a asumir el rol de analista del observatorio o cuando él comienza a hacer esas sugerencias de incluir cosas, ¿qué pasa? Es que el rol de analista del observatorio, ¿para ti qué significa? No, yo le di inicialmente el caso de uso, un analista de datos, ¿sí? Sí. O sea, y luego él me dijo que si quería que que si quería que pues le pusiera el tema del observatorio, y yo le dije que sí, pero ya me quedó la duda luego eso que resultó que viene siendo. Ok, lo que pasa es que cuando tú le dices actúa como y le dices analista de datos, entonces la IA entiende cómo actúa un analista de datos. Seguramente en tus conversaciones has hablado del observatorio, hay una serie de contextos del observatorio, entonces quiere que me comporte como un analista de datos en el contexto del observatorio, pero no es que se esté convirtiendo en un analista de datos se me escapa el nombre. Perdón. Observatorio. Del observatorio, perdón. Entonces, él lo que te está diciendo, ahí me pongo en este contexto de lo que ya tienes, pero no se va a convertir en un analista del observatorio, sino que va a actuar en contexto del observatorio. Ok, pero sigue siendo un agente analista de datos. Un asistente, en este caso está en Gemini, es un asistente, ¿cierto? Ok, pensé que el ejercicio era de agentes. No, digamos que hicimos estábamos solo el tema de asistente, la sesión fue entender la diferencia entre asistentes y agentes, entendimos la estructura y un framework de cómo crear un asistente, vimos cómo Google, con esa herramienta de Google Studio, que es un asistente para programación, que tiene capacidades de agente, que puede elegir la herramienta, puede definir el objetivo, sabe programar, o sea, internamente es como si hubiese un equipo de desarrollo coordinándose para lograr el objetivo. ¿Listo? Y ya en la próxima sesión vamos, que son 10 minutos, vamos a crear un agente con una herramienta low o no code. ¿Listo? Como aspecto básico. ¿Listo? Vale, tenemos a Diana. Diana, ya puedes usar tu micrófono. En el segundo ejercicio yo me quedé porque el enlace que usted colocó, profe, o al menos que yo me haya equivocado, era el mismo enlace de Cloud. Entonces, no, cuando yo lo abrí, volvía y abría el enlace anterior. ¿Era eso? Ah, ok. Pero si fuiste arriba, el enlace funcionó para la mayoría. Entonces, seguramente... No, el de Cloud sí, pero el otro, es que yo entendí que ya estabas en la otra herramienta, ¿o no? Sí, la otra herramienta se llama AI Studio.
y ahí ya pasamos a la otra parte. La idea de estudio es lo que mencionaba, cómo pasar de una idea a una aplicación con la ayuda de esta herramienta, que es una herramienta que es un asistente con capacidades agénticas, básicamente. Listo. Profe, te cambio la pregunta. Es decir, que la segunda, cuando pegaste el otro enlace, ¿era el mismo? ¿Era la misma herramienta? No, son dos distintas. Uno es Cloud y otro es Gemini. Son dos, digamos que son dos. Ese de Gemini, no, yo lo copié y no abre. Abre otra vez Cloud. Eso era lo que quería decirle, profe. Revise a ver, no sé. No, ahí están los dos. Estoy seguro que sí funciona. Pero valide nuevamente si hay alguien que no le funcionó el de Cloud, me dice, nos escribe en el chat. Profe, cuando lo volviste a pegar, que estabas explicando, ya Gemini, esa fue la que no, el enlace era el mismo, mejor dicho. Ok. Pero hay dos enlaces y con esos dos pueden trabajar. ¿Listo? ¿Alguien más? No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera levantar la mano. Marta. Sí, démosle paso a Marta. De nuevo, buenos días. Sí, yo creo que es que mire que va rápido por las preguntas que estoy viendo. A ver, el segundo enlace funciona, es diferente al anterior. Uno tiene que escoger que actúa como desarrollador, entendí yo, ¿sí? Y metemos la misma consigna que en el anterior, copiamos lo mismo, esa era mi pregunta, y me colgué completamente. Ok, entonces, en la primera herramienta, que es la de Cloud, lo que hicimos fue con una página, copiar el prompt y copiar ese prompt y pegarlo en cualquier IA, en la que quieras, no importa, en la que quieras. Y la IA te va a dar la estructura, la descripción de un agente en el contexto del caso de uso que tú definas. Quiero un agente de viajes, quiero un agente de fiestas, quiero un agente que me ayude a hacer una investigación, quiero un agente, y él te define la estructura basado en los 6 módulos. Con el enlace que es Cloud, AI, Public y todo ese rollo. Luego, después de que terminamos eso, ese prompt lo podemos pegar en cualquiera. Luego pasamos a otra herramienta que se llama AI Studio, que es pasar de una idea a una aplicación o a un software, ¿cierto? De idea a aplicación. Y ahí simplemente es el ejercicio de la factura, no más. Ahí no hay que hacer nada más. Ese es como el punto. ¿Listo? No sé Vale, tenemos a Hernán. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la explicación. Muy clara, muy contundente. Los enlaces funcionan sin ningún problema. Creería que la invitación para todos los compañeros es que aquí el profesor y el curso nos está dando la pauta y ya nos queda la parte nuestra, que es la experimentación, ese criterio que tenemos que ir desarrollando como docentes a experimentar y para, como se dice popularmente, cacharrear y explorar la herramienta. No pretenderemos de que en una sesión de 1 hora pues vayamos a salir iluminados ya manejando estas herramientas, sino que nos quede una inquietud y que esa inquietud y esa curiosidad intelectual nos permita seguir organizando nuestro tiempo para seguir explorando la herramienta. Así que muchas gracias, profesor, porque creo que nos estás dando los cimientos para seguir nosotros, si tomamos la decisión, profundizando en estos temas. Listo. Les voy a pedir 2 minutos más para compartirles ¿cómo se llama este? Quienes validaron cómo hacer que GPT no sea lambón. Quienes lo validaron, si les funcionó, les cambió, les mejoró, igual. En el chat, o si alguien quiere... Están allí enviando reacciones y está Jairo con la mano levantada. Jairo, lo tienes. Sí, me oyen. Buenos días, Johnny. Excelente la presentación, muy complejo. Somos 300 personas aproximadamente, temas muy diversos. Yo soy pediatra intensivista
Entonces, cuando ustedes ponen ejemplos tan complejos, pues, uy, esto es una herramienta que usted, Johnny, nos está dando para que todo el mundo, como dijo el compañero anteriormente, cacharriemos, y porque hacerle un ejemplo a todo el mundo, pues va a ser muy difícil. Muchísimas gracias, es complejo, obviamente, y ojalá que pudiéramos tener ejemplos del área clínica, pero para la demás gente no va a ser posible tampoco. Entonces, de todos modos, muchas gracias y nos toca a nosotros, a cada uno, cacharrearle y dedicarle mucho tiempo. Muchas gracias. Perfecto, entonces ya para terminar, gracias. Si hay otra persona que le haya ido mal, nos puede contar también acá. Y ya para finalizar, si hay otro más, si no, entonces les voy a dejar en LinkedIn para que sus comentarios y reacciones frente a la publicación y puedan de alguna manera dar sus opiniones, comentarios de lo que pasó hoy también, aparte pues de el tema de agentes y asistentes para que se hagan una idea. Ahí les puse el post de LinkedIn. Es un tema que se aprende en 30 a 40 horas, por lo menos los fundamentos. Aquí estamos haciendo un vuelo de pájaro, como despertando la curiosidad de todos y entendiendo las posibilidades para que nos centremos en este mundo. ¿Listo? Entonces, les dejo el post para que dejen sus comentarios en LinkedIn, también nos conectemos, estemos en contacto todos, podamos trabajar. Y la siguiente semana vamos a trabajar el flujo, cómo integrar el flujo en el flujo de investigación, integrar las herramientas de ella, cuáles herramientas y demás, y por confirmarle el investigador invitado y el paper que les queda viendo. Por favor, comenten en el post, mientras yo ya mismo les bajo el paper para que lo tengan a la mano y lo puedan curiosear y demás. Es un paper muy completo, está hecho por un investigador de la Universidad del Tolima y un exalumno de este espacio que abrimos en la primera cohorte. Entonces, digamos que también es como un orgullo y un buen resultado que esto genere curiosidad y al final surjan estos resultados. Es un paper muy serio. Déjame, si me esperan, se los pongo ya mismo. En un segundito que me lo pasó por WhatsApp y entonces lo tengo que descargar. Un segundito. Ya lo voy a Bueno, y mientras tanto tenemos a Luz Aida. Luz Aida. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Luz Aida. Bueno, no, primero que todo, pues darle las gracias por toda la información que nos ha brindado. En esta mañana me parece que es supremamente útil, pues digamos que yo me muevo sobre todo en el tema de derechos humanos, no en la docencia, como veo que la gran mayoría de las personas que asisten acá, yo trabajo con víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, todo el tema de la inteligencia artificial, pues para mí es nuevo realmente, pero siento que también es muy útil en este contexto y sobre todo, digamos, pues por la información tan confidencial y delicada que se maneja. Entonces, las herramientas que en lo personal me han dado son muy importantes desde lo ético, también digamos desde lo legal para no incurrir en errores con ello. Tenemos a Francisco. Sí, buenos días. La compañera, primero de todo, que pronto revise las ventanas emergentes, a ver si es que no la está dejando abrir. Y veo allí una pregunta interesante, es que nosotros hicimos el ejercicio en Gemini de crear el prompt para un agente, pero después, ¿qué hacemos con ese prompt? ¿Lo metemos en otra conversación aparte o cómo lo hacemos como el ejercicio que hizo Johnny de que le buscara para ir a Japón? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para ponerlo a que él ya me haga? Yo lo puse para que me ayudara a investigar. Entonces quisiera saber, ese prompt que me hizo Gemini, ¿lo pego en una conversación diferente o cómo lo hago? Gracias. El ejercicio era con el objetivo de entender los módulos que componen un agente y que tú con el prompt
con el caso de uso que tú quieras, puedas entender cómo se construye o cómo se describe un agente a partir del caso de uso. Es decir, ¿cómo se haría un agente para un agente especializado en revisar historias clínicas? ¿Cómo sería eso? No tengo ni idea. Pego el prompt, en el paréntesis coloco agente especializado en historias clínicas para recomendaciones a los médicos. Le doy clic y me dice, ok, lo podríamos hacer así en estos 6 modos. Te ayuda a comprender la arquitectura de los agentes en cualquier contexto. No, con ese prompt no vas a hacer un agente nuevo, con ese prompt no vas a crear algo automatizado, no. Es para efectos didácticos. ¿Listo? Crear un agente como el que les mencioné para temas de contact center se demoraron 6 meses. Mi equipo de desarrollo hace 2 años, hace año y medio. Crear agentes, hay agentes que vamos a crear en la próxima sesión muy sencillos que nos toman 10 minutos y podemos crear agentes, pero esos no requieren código. Listo, simplemente son arrastrar y soltar. Pero esa estructura es para que entendamos o comprendamos que todo agente se le define un objetivo, todo agente define unas herramientas, detrás de un agente hay una orquestación, hay almacenamiento de información, hay memoria, hay decisiones que tomar, lógica, siempre entender esa estructura. Partiendo de ahí, cuando veamos el asistente, vamos a entender, aquí está tomando la decisión, aquí está tomando la herramienta y cada uno de esos. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, ya me quedó bien claro. Con todo gusto. Bueno, señores, un placer, feliz viernes, espero que todo haya ido muy bien.